va a dar comienzo con Milan Ručić. Él es el presidente del Centro para la Protección de los Búhos de Serbia, un país muy diverso en hábitats y en especies. Cada invierno, aunque él nos lo va a contar con más detalle, en la provincia de Vojvodina se convierte el escenario en un fenómeno natural inusual, gracias a que en ella tiene lugar la invernada más importante de búho chico. Más de 30.000 individuos duermen en cientos de pueblos y ciudades junto a los seres humanos, y muchos de estos dormideros albergan cifras increíbles, generalmente más de 100 búhos, y en algunas ocasiones, como en el caso de la ciudad de Kikinda, se reúnen hasta más de 700 de estas aves en una plaza muy concurrida. A través de la conferencia que nos va a dar Milan, titulada Kikinda, capital del búho, él nos va a contar esta espectacular historia de cómo los búhos han cambiado a los habitantes de esta ciudad del norte de Serbia. Welcome, Milan, and thank you for joining. Bienvenido, Milan, y gracias por formar parte de estas conferencias hoy. Buenos días, señores y señoras. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y gracias a David por haber organizado mi primer viaje a esta feria y por haberme dado la oportunidad de hablaros sobre mi pájaro favorito. Bueno, vamos a ir paso a paso. Bien, mi presentación va a versar básicamente sobre dos especies. Uno es el búho real, perdón, el búho chico, y otro es el hombre, el Homo sapiens, el ser humano. Bueno, así que vamos a hablar primero sobre pájaros y después pasaremos a hablar sobre los humanos. Esta es una filmina, una diapositiva sobre uno de los libros o artículos que ha publicado una de las organizaciones para las que trabajo. Tenéis la mayoría de estos búhos también aquí en España. El búho chico es solamente uno de las decenas de especies de este animal que tenemos. Vamos a prestar atención a este búho chico. Quizá podríais pensar que por qué, ¿no? Porque no es una especie muy especial, pero bueno, no es el más grande, es una de las razones, ¿no? La gente le encanta ver a los buitres, a las águilas, a especies grandes, ¿no? Y en este caso, ¿por qué prestar atención a esto, no? Si no es la especie más grande del mundo. Tampoco es la especie más agresiva. Si buscáis especies, las verdaderamente más agresivas, hay pájaros verdaderamente espectaculares. Y buscaríais, por ejemplo, el búho real, hablando de búhos, ¿no? Y no el búho chico. En términos de cómo se localiza este búho, de cómo conseguimos verlo, pues podemos verlo, por ejemplo, en toda Norteamérica, por toda Europa, en el norte de Asia. Es decir, que no es una especie que tenga unos límites o que sea una especie muy rara, poco común, ¿no? No está en peligro de extinción, es decir, que podemos ver bastante bien esta especie por muchísimas zonas del mundo. Esta es una fotografía de Kikinda que la tomé hace un mes más o menos, y podéis ver esas caras tan chulas, ¿no? Porque es una especie muy divertida. Para mí y para mis fans que trabajamos en la conservación de esta especie, la mayoría de las especies, de los ejemplares, tienen un carácter, una personalidad muy especial, igual que el ser humano. Ahora vamos a volver al año 2007. Este soy yo con alguno de mis seguidores, de mis amigos, después de descubrir este fenómeno. Y empezamos a trabajar en una sociedad de biología, de estudiantes que estudiaban biología, y empezamos a descubrir, o nos dimos cuenta que algo pasaba con esta especie. Así que empezamos a hacer trabajos de investigación y después empezamos a hacer unos trabajos de conservación. Pero el problema, o el mayor problema, fue educar a las personas a querer el medio ambiente, porque muchas personas son supersticiosas, muchas personas de Serbia no les gustan algunas de este tipo de especies enfrente de sus ventanas, en las repisas de las ventanas. Así que es lo que tuvimos que hacer al principio, esa labor de concienciación. Esto es lo que descubrimos. En el norte de Serbia, básicamente, en una región que se llama Vodovina, que es una provincia, una región autónoma, en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos, hay búhos chicos. Así que la colonia es muy grande. Puede haber al menos 50 especies, que puede ser una colonia pequeña, pero puede haber una colonia muchísimo más grande, como es en el caso de Kikinda.
Podéis encontrar este tipo de búho en el centro de la ciudad, en el casco antiguo de cualquier ciudad. Esta es una imagen del año 2010. Veis que seguimos desde el año 2007 con todas las labores de investigación. Seguimos con nuestras actividades. Deberíais de preguntaros por qué este tipo de búhos se acercan a los pueblos y a las ciudades, porque hay mucha naturaleza que nos rodea. Se presupone que este tipo de especies deberían de alejarse de las líneas eléctricas, del ser humano, de los coches, de la contaminación, de las grandes urbes, ¿no? Hay muchas razones para pensar que no les gustaría estar cerca de los seres humanos, pero en primer lugar, en esta provincia del norte de Serbia es una provincia bastante plana, no es una zona muy boscosa, es una zona agrícola que ha sufrido numerosas inundaciones, es una zona agrícola que sí que tiene árboles, tiene zona de arbustos, pero nuestras ciudades son así, mucho más planas, prácticamente sin arboledas. Pero no es un problema para muchos de los pájaros, pero sí el viento y el frío, ¿no? Porque todo el aire caliente va a desaparecer y ellos van a sufrir ese frío y van a tratar de alejarse de este frío. Es una zona muy fría en invierno, así que ellos buscan un refugio y muchos de estos pájaros buscan ese refugio en las paredes de nuestros edificios, en las repisas de nuestros edificios, y de esa manera tratan de evitar el viento y otro tipo de inclemencias del tiempo. Esto es una escuela de educación primaria en una de las ciudades de esta región del norte de Serbia. Podéis ver que hay un árbol es una conífera que está llena de búhos. Hay épocas del día en las que podéis ver 6 o 7, pero después podéis encontraros una colonia de 80. Hay otra razón, que es que hay numerosos recursos de alimentación, es decir, se pueden alimentar bastante bien. En las zonas agrícolas no hay mucho espacio para la vida salvaje o para algunas especies. En el caso del búho chico, en el norte de Europa, esta población del norte de Europa, hay una serie de depredadores de este tipo de pájaro, de este tipo de especie. Hay una serie de acontecimientos que han ocurrido, como puede ser las técnicas más modernas para la agricultura, que van a provocar quizá que algunas de las especies desaparezcan o huyan de ciertos entornos, pero no es el caso de Serbia. Hay millones y trillones de este tipo de especies que anidan en estas zonas porque se protegen muchísimo del viento. Vienen del centro de Europa a las zonas del norte de Serbia, porque es una zona muy poco ventosa, y esto ahí también encuentran, tengo que decirlo, en muchas zonas para alimentarse. Otro de los motivos es la seguridad. Estar en un árbol abierto en mitad de una zona agrícola, están verdaderamente expuestos a los depredadores, ¿no? Y este tipo de especie, este tipo de águila es uno de ellos. Hemos encontrado algunos ejemplos allí. Hay, por ejemplo, parejas de pájaros en algunas de las ciudades, como puede ser 10 o 20 especies que han sido matadas por una pareja de este tipo de depredadores, lo cual es un problema, ¿no? Porque son especies más pequeñas. Ahora volvemos a Kikinda, que es la zona o el pueblo más famoso. Este es el aspecto que tiene nuestra ciudad desde el aire. Está rodeado por una zona completamente agrícola. No hay mucha naturaleza salvaje, pero esa es la imagen que tiene, ¿no? Son campos muy grandes, campos de medio tamaño, y ahí la gente cultiva, pues no sé, maíz, girasoles, este tipo de productos agrícolas, ¿no? Que es básicamente de lo que se componen nuestros productos agrícolas en Serbia. Es una ciudad típica, ¿no? Son los plots que tenéis que distribuyen las manzanas de nuestro pueblo, ¿no? Es más o menos el tipo de arquitectura o diseño de los asentamientos urbanos también en Hungría, por ejemplo, ¿no? Todo así muy cuadrado, muy cuadriculado. Veis algunas zonas verdes también que rodean todas las casas, las municipalidades, los edificios, nuestros colegios, museos, etcétera. Y esto es el modo o el aspecto que tiene la ciudad de Kikinda. En el centro podéis ver que hay muchos árboles y es un lugar donde suelen anidar estos búhos chicos. Esto es un aspecto típico de cualquier plaza del norte de Serbia. Este es el Museo Nacional de Kikinda, por ejemplo, y justo dentro del museo vais a encontrar algo que no es usual, que es el esqueleto de un mamut.
Hasta hace unos años esta era la especie de la naturaleza, la especie de un animal más famosa de Kikinda. Puede tener miles de años que antes de morir caminaba por nuestra zona, por nuestra región y se encontraba fosilizado cientos y cientos y miles de años después en esta zona. El casco antiguo prestó atención a este esqueleto, a este mamut, por motivos de turismo, ¿no? Para que atraer al turismo, pero la aparición de este búho chico cambió totalmente la percepción de la ciudad. Dentro del museo, que es un edificio muy bonito, se construyó en 1892, descubrimos que en la fachada del edificio hay 6 búhos que están justo de cara al museo, en esa fachada frontal, y por supuesto son búhos chicos. Así que hace ya casi 200 años ya aparecían este tipo de búhos, es decir, que nuestros habitantes, nuestros predecesores ya habían visto este tipo de búhos en la ciudad. No tenemos ninguna otra pista más típica en la ciudad que es esto, la caca del búho, los excrementos del búho. A la gente no le gusta esto, ¿no? Porque vais paseando por la calle y os podéis caer en la cabeza, y si no lleváis gorro, imaginad lo que pasa, ¿no? Imaginad 700 pájaros que vienen a la ciudad todas las mañanas, sobrevuelan y encima traen todo este material con ellos, ¿no? Es decir, millones y millones de excrementos que van cayendo en la ciudad durante un periodo de 5 meses, por ejemplo, ¿no? Imaginad, pues esto a la gente no le gusta, ¿no? Como es lógico, no es la imagen ideal, pero bueno, no es el caso hoy día. Han cambiado mucho las cosas en el cuanto a higiene. Bueno, aquí tenéis una imagen de este tipo de especie. Podría ser la imagen de cualquiera de vosotros, como os decía, tienen personalidad. Podéis encontrar otra imagen como esta, es decir, varias de estas especies, uno de los árboles. Esto es lo que se espera en Kikinda. Hay muchos árboles y cientos de árboles llenos de estos búhos. Ellos no saben utilizarlos de forma poco inteligente, todo lo contrario, son muy inteligentes. Es decir, que ellos en función del tiempo, de la climatología, se sitúan en árboles más abiertos, en árboles más cerrados, y cuando están en árboles más abiertos están expuestos a la gente, y la gente, los turistas, toman fotografías de este tipo de especies porque pueden tener los búhos justo delante de sus caras y toman fotografías instantáneas verdaderamente bonitas. Hay otras especies, por supuesto. ¿Recordáis el Homo sapiens? Es decir, al inicio de mi presentación, que os he hablado del ser humano, que os iba a contar la historia de 2 especies. Este búho no parece muy contento, ¿no? Es un depredador, ¿no? Parece bonito, pero es un depredador porque mata a otras especies. Este soy yo en 2 ocasiones distintas, y este es el Homo sapiens. Básicamente os estoy contando la historia de mi vida. Antes de que empezara a trabajar con esta especie, mi vida era normal. Es decir, la gente puede pensar que era algo aburrido, pero cuando descubrí este fenómeno de agrupamiento de este tipo de búhos, del búho chico en la ciudad, empecé a querer a la gente, empecé a tener una vida distinta, ¿no? Me di cuenta de la cantidad de cosas bonitas que podíamos hacer, como cursos en los colegios, en las escuelas, para hablar sobre la fauna, sobre la vida salvaje, tomar fotos, también llevar este tipo de eventos a los medios de comunicación. Así conocí a mi mujer y tuve mis hijos. Esta es mi hija, por ejemplo, cuando tenía 1 año. Ella le interesa este tipo de búho, como podéis ver en su cara. Está interesada en la fauna y esta foto para mí es genial, es preciosa. Imaginad, una niña que ha nacido de mí, que es parte de mi vida y que le encanta la vida salvaje, la fauna. Yo la he educado para ello y de esa manera ella se lo va a poder enseñar a otros. Justo en la esquina derecha podéis ver uno de mis amigos, Ryan, uno de mis seguidores, vino hace un mes con un equipo de la BBC y estuvimos haciendo un documental sobre las provincias del norte de Serbia, y este equipo de la BBC vino desde el Reino Unido a filmar, a tomar imágenes y hacer un documental sobre Kikinda. Para mí fue algo increíble, ¿no? Y así hacer una conexión genial entre la televisión de Serbia y la televisión del Reino Unido de la BBC. Y después, la foto de abajo teníais a ese equipo tomando fotos en Kikinda. Hacemos muchísimos trabajos de conservación, de preservación de las especies. Tenemos que hacer algo para ellos. Muchas veces hay nuevas zonas que construir porque ellos pierden sus dormideros, ¿no? Pierden sus lugares donde pasar el invierno, las inclemencias del tiempo. Y ellos aceptan estos nidos artificiales, podíamos añadir, ¿no? Y así se aumenta incluso el número de población de ejemplares. También hacemos muchas actividades
sociales como trabajos educativos, trabajamos también con los medios de comunicación y esta es la parte humana de la historia. Pero sinceramente hace 10 años, si estabais mirando con vuestros prismáticos y tomando fotos con grandes cámaras en Kikinda, la gente casi llamaba a la policía, ¿no? Porque te miraban como diciendo, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Pero qué coño eres aquí? Ahora, si vas a la ciudad, vais a ver gente rodeando cualquier tipo de especie, cualquier tipo de búho, mirando hacia los árboles con sus cámaras, con sus prismáticos, tratando de retratar, de tomar cualquier instantánea de este tipo de especies. Ahora mismo yo he creado una gran comunidad de amigos, de seguidores de esta especie en solamente 10 años. Es decir, ahora mismo todo el mundo quiere tener una conexión con estos búhos. La gente quiere producir, por ejemplo, recuerdos, este tipo de detalles, de souvenirs que compramos cuando viajamos al extranjero. Sus amigos quieren traer a turistas, los habitantes quieren traer a turistas, a sus amigos, a nuestra ciudad para ver este tipo de especie. Es todo un emblema de nuestra ciudad, así que yo os doy la bienvenida a Serbia, que es una ciudad maravillosa, un país maravilloso, y Kikinda, una ciudad maravillosa. Gracias a todos. Ha sido una charla estupenda. Hay un artículo muy reciente de la revista Birdwatching en Inglaterra que dice que el declive de este tipo de búho se debe a que migran a otros lugares próximos. No sé si vosotros habéis experimentado lo mismo en Serbia. Sí, lo que pasa en esta región es que si prestamos atención a otro tipo de ciudades o de pueblos, no hay árboles como los que nosotros tenemos para que ellos aniden. Hay un par de colegas que están trabajando en Bélgica sobre la conservación del búho chico y lo estudian cada uno de los sitios donde ellos anidan. Quizá en algunas zonas eso ocurre, ese declive que tú apuntas, pero no en todo el rango, ¿no? Tendríamos que prestar atención a cada uno de los sitios. Bien, ¿tenéis alguna otra pregunta? Sí, Pablo, por favor, pasamos el micrófono. Hola, bueno, has comentado como que dada la concentración de aves que se generan durante 5 meses en esa ciudad, el problema de las deyecciones es importante. Entonces aquí en España tenemos problemas con la paloma torcaz, tenemos problemas con los tordos y al final, bueno, pues la población local lo entiende a medias. En la ciudad que nos has enseñado, ¿se han sensibilizado totalmente y ese problema es asumible o ha generado problemas de que tenéis que aplicar algún tipo de actuación para resolverlo o para concentrarlo en determinados parques, etcétera? Sí, es una buena pregunta. Por ejemplo, yo he olvidado deciros que toda la ciudad de Kikinda es un lugar protegido, una urbe protegida en Serbia. Y quizás sea por la presencia de los búhos chicos, quizá la única en el mundo. La comunidad local ha aprendido a convivir con estos pájaros. Algunos todavía se quejan, pero esto es una zona pública, es decir, es una zona abierta. Básicamente nosotros hemos hablado con las autoridades locales y les hemos advertido, les hemos aconsejado cómo limpiar los parques, cómo limpiar las calles. Si tú limpias solamente debajo de los árboles, ellos nunca van a anidar ahí. Es decir, van a tener miedo de la gente. Hay que tener cuidado también para que no migren los búhos. La gente puede ser un problema, puede plantear problemas. Hay veces nos llaman y nos dicen, por favor, llévate estos búhos de aquí y llévalos a otro árbol porque me están molestando. No me gustan sus excrementos en la calle, ¿no? Pero si tú llevas un búho de un árbol a otro, se va a quedar en ese otro árbol. Eso es lo que ellos creen, pero no es así realmente. Ellos normalmente vuelven una y otra vez, año tras año, es decir, vuelven a ese lugar de origen donde han estado. Nosotros les hacemos seguimiento. Bien, sí, la gente podría plantear problemas debido al excremento, pero en nuestra ciudad hemos logrado que ellos aprecien a este búho por razones de turismo, básicamente, ¿no? Y es una verdadera imagen nuestra ciudad para el resto de poblaciones. Gracias. Tenemos unos poquitos minutos más por si hay alguna última pregunta. Bueno, pues sí, muchas gracias, Kilian. Milan, perdón.